Vamos a dar inicio a las clases programadas para el día de hoy referente al curso de física aplicada a la topografía. Yo quiero que queden claro de que esta unidad didáctica, así como las matemáticas aplicadas a la topografía, es un complemento de la carrera profesional, ¿no? Por ende, vamos a procurar realizarlo pues algo sucinto, de tal manera que ustedes recuerden de lo que pues hemos realizado en la educación secundaria, ¿no? Es un recordatorio nada más. Para el día de hoy, de acuerdo al avance del sílabus, nos toca hablar algo acerca del más conocido como MRUV, ¿no? Bien, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Lógicamente estamos, si ustedes revisan el sílabus que ya está en la plataforma, si es que revisamos el sílabus, realmente acá lo que estamos teniendo en cuenta es lo siguiente, ¿no? Estamos dentro del aspecto de la cinemática, dentro del movimiento, o sea, tipos de movimiento, formas de movimiento, ¿no? Aplicativos en la física, ¿no? Entonces, primero hemos visto, así, de una manera sucinta, como les digo, ¿no? Hemos visto, pues, ¿no? Lo relacionado a lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Donde hemos dicho que el movimiento, o sea, la aceleración, el movimiento es constante, ¿no? O sea, no existe aceleración, se utiliza un solo tipo de velocidad, ¿ya? En tiempos iguales, espacios iguales. En cambio ahora vamos a hablar algo acerca del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Su propio nombre lo cambia, ¿no? Variado, ¿ya? Dentro de su marco conceptual podemos mencionar que este movimiento, ¿no? Este movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Vamos a considerarlo como que es aquel, ¿no? En la cual la trayectoria también va a ser una línea recta. La trayectoria va a ser una línea recta, ¿no? Pero aquí hay un pero, ¿ya? En la cual va a ir variando, ¿no? Va a ir variando progresivamente el valor de la velocidad. Esa es la diferencia. O sea, la trayectoria del movimiento rectilíneo uniformemente variable, su nombre es movimiento rectilíneo, o sea, también su trayectoria va a ser una línea recta, ¿no? La diferencia con el movimiento rectilíneo uniforme solamente se va a diferenciar, ¿no? De que en el movimiento rectilíneo uniforme, ya, la aceleración, ¿no? Es cero, o sea, mantiene una sola velocidad, espacios iguales en tiempos iguales. En cambio, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Va a ir variando, ¿no? Progresivamente el valor de la velocidad. En otras palabras, va a existir la presencia de una aceleración, que en muchos casos, lógicamente, en muchos casos, ¿no? Va a ser ascendente, o sea, de una velocidad menor, va a ir creciendo, y en otros casos va a ser de una manera descendente, ¿no? Ascendente cuando, hablamos así criollamente, ¿no? Ascendente cuando el conductor, ¿no? Del móvil, o cuando ese móvil por sí solo, ¿no? Se impulsa y acelera, o sea, que aumenta su velocidad. O sea, cuando el conductor pisa el acelerador, entonces, pues, el móvil que está yendo así va a empezar a incrementar su velocidad. ¿Ve? Entonces funciona el aspecto de la aceleración. O sea, la aceleración allí también, al igual que la velocidad, va a ir cambiando, ¿no? Así criollamente cuando decimos, ¿no? Si pisamos el acelerador, pues fierra a fondo, como dicen los choferes, entonces la aceleración pues va a ser mucho mayor, ¿no? Mucho más rápido va a ser la velocidad. En cambio, cuando ya pisamos el freno, ¿no? Si hablamos de un móvil, ¿no? Este móvil irá desacelerando. Ahí viene la situación. Acá les he mostrado, así como ya anteriormente les había mostrado, ¿no? Estas formulitas, ¿no? Para poder hacer un pequeño análisis, porque el día de hoy, jóvenes, vamos a analizar lo que son estas fórmulas, en qué momento aplicarlas, ¿no? Lógicamente, ¿no? Lógicamente, cuando tenemos un problema, y esto lo vamos a hacer, quizá hoy día hagamos un problemita, ¿ya? No hay que apurarnos mucho porque simplemente el curso de física aplicada a la topografía, ¿no? Consiste en lo que es, pues, ¿no? De acuerdo al sílabus, ¿no? Consiste en lo que es los tipos de movimiento, o sea, rectilíneo uniforme y también el uniformemente variado, ¿no? De ahí viene, creo, caída libre, si no me equivoco. Después de la caída libre viene, creo, tipos de otros movimientos, ¿no?
Después, ¿qué más viene? Creo que algo de termodinámica, si no me equivoco, algo así. O sea, son cosas, ¿no?, ya elaboradas, realizadas en lo que es en la vida estudiantil de educación secundaria, ¿ya? Simplemente aquí vamos a recordarles. Miren, por ejemplo, aquí tenemos en las fórmulas que estamos viendo, jóvenes, en las fórmulas que estamos viendo, en las tres primeras fórmulas que son, digamos, las fórmulas matrices, ¿no?, las incluso más comunes, las más aplicables. Ojo, ¿eh?, que de cada una de estas puede resultar otras, así de fácil. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Ya, así de fácil acá. En la tercera fórmula que hemos mostrado, miren, en la tercera fórmula que hemos mostrado, si yo digo que la velocidad inicial fuese cero, mejor dicho, un problema como que un móvil parte del reposo, ahí está. Y si un móvil parte del reposo, o sea, el móvil pues no está detenido y recién va a partir, la velocidad inicial va a ser cero, ¿verdad? Va a ser cero. Entonces, mire, acá en la tercera fórmula, si la velocidad inicial fuese cero, ¿cómo me queda la fórmula? Que la velocidad final al cuadrado va a ser igual, o sea, así nomás me va a quedar, ¿ve? Chiquitito me va a quedar, que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 veces la aceleración por el espacio. Mírenme, de acá, por ejemplo, yo puedo deducir de que el espacio, por ejemplo, ¿no?, el espacio va a ser igual a la velocidad final al cuadrado sobre, ¿no?, 2 veces la aceleración. Imagínense, ve, imagínense, yo ya encontré una formulita más pequeña que parte de acá. O también al mismo tiempo yo podría, por ejemplo, decir, ¿no?, podría decir que la aceleración, por ejemplo, la aceleración va a ser igual, ¿no?, a la velocidad final al cuadrado sobre 2 veces el espacio. Imagínense, ve. Ya hay otra formulita ya. O sea, sí, eso es lo que yo quiero que ustedes lo comprendan, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no?, se les da, imagínense, se les da solamente así, de manera rápida, ¿no? Les damos como datos la aceleración y la velocidad final al cuadrado. O de repente la aceleración y el espacio. Entonces, rápido, pues yo utilizo esta formulita de acá. Basta que el problema que me diga, ¿no?, que un móvil o un objeto no parte del reposo, si me dice eso, ¿no?, entonces yo debo de admitir inmediatamente de que si un objeto o cualquier cuerpo no parte del reposo, entonces eso significa, ¿no?, de que la velocidad inicial, ¿ya?, la velocidad inicial es cero. Entonces, esa partecita, porque existen, ¿no?, existen algunos problemitas un poco capciosos, ¿no?, parece que no hubiese dato, pero en la parte literal, en la fundamentación del problema, está metido, está calado el dato. Por eso yo quiero que ustedes lo analicen eso, ¿no? Si decimos que parte del reposo, entonces eso significa de que la velocidad inicial es cero. Por ende, de repente, pues, ¿no?, yo tengo que ver, ¿no?, en estas formulitas tengo que analizar los datos que me da el problema. Si me dice, por ejemplo, un problema, ¿no?, un móvil parte del reposo y al cabo de 50 segundos recorre una distancia de 300 metros. A ver, velocidad inicial, entonces recorre una distancia de 300 metros. Calcular la velocidad en ese punto. Imagínense, ve, me han dado datos, ¿no?, el tiempo, me han dado datos la distancia y me ha dado datos, ¿no?, que parte del reposo. Entonces yo ya tengo 3 datos, ¿ve? ¿Qué datos tengo? Mire, ve, tengo velocidad inicial, que es igual a 0, ¿verdad? Tengo la distancia, o sea, el espacio que hemos dicho, ¿cuántos metros? Bueno, ya vamos a ponerle 500 metros. Ya tengo el dato, ¿no?, del espacio. Luego hemos dicho al cabo de un tiempo, ¿no? Ya, listo, al cabo de un tiempo, no sé cuántos segundos hemos dicho, ya de 40 segundos, ya está. Al cabo de un tiempo de 40 segundos, miren, yo ya tengo datos, ¿no? ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo, por ejemplo, ¿no?, calcular la velocidad final. O sea, cuando ha recorrido ese objeto, ha recorrido un espacio de 500 metros al cabo de 40 segundos, partiendo del reposo, me piden calcular en esos 500 metros cuál es su velocidad. Jóvenes, estos datos es muy importante. Son muy importantes que nosotros le coloquemos los datos, ¿ya? Le coloquemos los datos
antes de ponerle solución al problema. Por eso siempre estos problemas, ¿no?, de física aplicada a la topografía, el paso número uno va a ser ubicar los datos, ¿ya? Ubicar los datos. Y recién el paso número 2 va a ser la solución del problema, ¿ya? Dentro de esta solución del problema también van a existir casos, ¿no? Van a existir casos como, por ejemplo, lo primero que tendríamos que hacer es, trabajar con un pequeño gráfico. Es muy necesario, jóvenes, es muy necesario a veces, ¿no? Hacer un gráfico de acuerdo al contenido literal del problema. Es muy interesante. Eso lo vamos a ver cuando nosotros hagamos algunos ejercicios. No nos desesperemos, porque creo que lo que es cinemática dura hasta la 10ª semana, creo, de acuerdo al sílabus, ¿ya? Así que vamos a ir avanzando poco a poco. Ojalá el día de hoy encontremos un problema, ¿no?, aplicable para poder ver la manera de cómo solucionar de acuerdo a lo que les estamos aconsejando, ¿ya? O sea, paso número 1, datos. Paso número 2, solución. Dentro de la solución, quizá un pequeño gráfico, acá, ¿no? Dentro de la solución es muy necesario graficar de acuerdo a su contenido literal, ¿no? Después de graficar, buscar lo que se llama la fórmula, ¿ya? Clasificar la fórmula, y después de clasificar la fórmula, el planteamiento del problema. El planteamiento del problema. Que apague su micrófono. Por favor, apagar su micrófono. Ya, gracias. Entonces, jóvenes, mírenme, es muy interesante y no solamente, ojo, no solamente en el MUR, que se conoce así, ¿no?, de forma abreviada, aunque realmente las abreviaturas es, pues, no, movimiento MRUV, pero sin embargo, a ver, no, vamos a hablar acerca del MUR, dicen así, ¿no? O sea, que movimiento, como si fuera movimiento uniforme rectilíneo variado, ya está. Mire, para aplicar problemas, no solamente en este MUR, sino también en caída libre. ¿Por qué en caída libre? Porque en caída libre vamos a utilizar estas mismas fórmulas. Las mismas fórmulas. ¿Qué es lo que va a variar? Lo que va a variar es acá, a cuenta de decir espacio, o sea, a cuenta de poner una E, vamos a ponerle una H. Espacio en un sentido, digamos, no vertical. Puede ser horizontal o casi horizontal. Ya está. ¿Ve? En cambio, altura, cuando es caída libre, cuando se cae esto así, ¿ve? Se cae. ¿Ya? Entonces va a cambiar nada más eso. Ahora, ¿va a haber velocidad inicial en caída libre? Lógico, ¿no? Un cuerpo que cae libremente, o sea, nadie lo ha impulsado, nadie le ha dado fuerza, ¿no? Nadie le ha aplicado un tiro para que vaya, pues, para que arranque con una velocidad. Entonces va a haber velocidad inicial. No siempre la velocidad inicial es 0, por si acaso, ¿no? Ni tampoco aquí en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ni tampoco en caída libre. No siempre es 0. Por ejemplo, en caída libre, ¿no?, un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba. Si es lanzado un cuerpo verticalmente hacia arriba, o sea, si es lanzado, de todos modos, pues, va a haber un impacto, ¿verdad? Un impacto de salida. Entonces, en ese impacto de salida, ¿no?, en ese impacto de salida, ya va a haber una velocidad inicial diferente a 0. Igualito acá en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos dicen, ¿no?, un móvil, ¿no?, estando en el kilómetro 25, ¿no?, utiliza una velocidad o está con una velocidad de 300 kilómetros por hora. Mientras que en el kilómetro 30, ¿no?, ha llegado con una velocidad de 100 kilómetros por hora. Y en el kilómetro 10, la velocidad final es 0, o sea, se detuvo. No nos dicen velocidad final 0, sino se detuvo. Ya, imagínense, ¿ya? Cuando ya nos dicen se detuvo, ya nos están hablando que la velocidad final, en este caso, ya va a ser 0, ya no la inicial, sino la velocidad final 0.
En esos casos, jóvenes, en esos casos es lo que va a variar, ya, lo que va a variar estos signos. Acá, por ejemplo, hemos puesto, ¿no? Que la velocidad, o empezando de acá, que el espacio es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos. Entonces, miren, ¿cuándo vamos a utilizar más? Ya habíamos dicho así en la primera clase que vimos los movimientos, ¿no? Vamos a utilizar más cuando el móvil, cuando el objeto, cuando el cuerpo va de menos a más, o sea, cuando acelera, cuando incrementa, cuando aumenta la velocidad. Ahí vamos a utilizar el signo positivo. Y el signo negativo lo utilizaremos cuando disminuye la velocidad, cuando frena, ¿no? Cuando el conductor pisa, pues, ¿no? El freno, ¿ya? Y el móvil, pues, lo que está en una velocidad empieza a disminuir, quizá hasta llegar a cero. Entonces, en ese caso ya utilizaremos el signo negativo en cada una de estas fórmulas. Pero ustedes se han dado cuenta de que aquí, en la última formulita, que quizá no es muy común para muchos de ustedes, ¿ya? Acá solamente hemos utilizado un solo signo, positivo. ¿Por qué será? Hemos utilizado un solo signo positivo porque en esta formulita no interviene, ¿ya? No interviene la aceleración. No interviene la aceleración. Pero sin embargo es una fórmula que nos va a ayudar a solucionar algunos problemas que quizá aparezcan, ¿no? Que quizá aparezca dentro del curso. ¿Ya? Entonces es muy necesario. Por eso me he permitido imponérselas a ustedes, ¿no? Y el día de hoy les estoy explicando. ¿Por qué solamente aparece aquí un solo signo que es positivo? Porque en esta formulita no está participando, o sea, no va a haber un dato, ni nos va a pedir un dato, ¿no? Para utilizar esta fórmula es cuando no nos da o no nos pide un dato de aceleración. ¿Ve? Pueda que en este caso tenga, ¿no? Tenga una velocidad final y una velocidad inicial, quizá pues no, digamos del mismo parámetro, del mismo valor. Es por eso que no existe la aceleración. ¿Ve? O quizá, ¿no? En algunas formas, por ejemplo, en caída libre, en movimientos parabólicos, vamos a utilizar algo que también se utiliza lógicamente estas fórmulas, ¿no? Y además algunos proyectos de las coordenadas, como yo les dije, ¿no? Inicialmente esos vectores y coordenadas lo dejamos para después, porque allí, por ejemplo, en un movimiento parabólico sí vamos a utilizar el sistema de coordenadas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a darle solución al problema considerando, ¿no? Las coordenadas en el eje X y considerando las coordenadas en el eje Y, ¿no? Mejor dicho, lo que hemos hablado bastante en matemática, lo que hemos hablado bastante en topografía superficial 1, ¿no? Las abscisas y las ordenadas. ¿Ya? Entonces, allí sí, para movimientos parabólicos vamos a utilizar, ¿no? Ese sistema de coordenadas. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, entonces, miren, con estas formulitas nosotros le damos solución a los problemas. Supongamos de que estos sean mis datos que me han dado. Yo inmediatamente, como yo ya copié todos los datos, ahora arranco lo que es la parte de la solución. Puedo hacer un gráfico, dice, ¿no? De que hemos dicho de que un móvil parte del reposo. Ah, ya, perfecto. ¿Cómo será mi gráfico? Entonces yo me vengo para este lado, ¿no? Y mi gráfico será así, pues, ¿no? ¿Ve? Acá le pondré así, velocidad inicial es igual a 0. O sea, eso me está ayudando, jóvenes. ¿Ve? ¿Por qué? Porque si me dicen parte del reposo, entonces de aquí a partir, y si quiero, ya, pues, le hago el carrito, pues, no, ya está, miren, pues, para muchos. Listo. Y todavía le pongo una flechita así. Eso siempre ayuda a veces, jóvenes, ¿no? A los que todavía, yo sé que dentro de ustedes hay muchos, pues, jóvenes, muchas señoritas que dominan bastante ya lo que es la física, quizá para ellos ya no sea necesario, ¿no? Ya no sea necesario realizar un gráfico. Pero para muchos de nosotros quizá todavía nos valemos de los gráficos, ¿no? Listo. Aparte de eso, ¿no? Le pongo, ¿no? Que desde aquí, o sea, que equivale a... Ahí está, ¿ven? 500 metros. ¿Mm? ¿Qué más? O sea, estos 500 metros lo ha recorrido en un tiempo de, ¿cuánto? Dice de 40 segundos. Ya está, joven. Ya hice mi gráfico, ya cumplí. Repito, no es obligatorio,
Por ejemplo, si yo les planteo un examen, no es obligatorio que me hagan el gráfico. Lo que sí va a ser obligatorio, jóvenes, es el solucionario, o sea, esta solución. ¿Ven? Que ustedes, ¿no?, coloquen sus datos y el solucionario. Aunque no necesariamente esto, eso es adicional. ¿Ya? Es selectivo, el que quiere lo elige, ¿no? Lo que yo no voy a permitir es de que solamente me pongan los datos y al final la respuesta. No, eso es planchar, ¿no? Eso es copiar del vecino, de la vecina. Entonces yo voy a pedir que me hagan el cuerpo de la solución. Es por eso de que yo me tomo el tiempo suficiente y necesario para poder explicarles a ustedes, ¿ven? Entonces, de esa manera solucionar. Si saben por otro método, perfecto. La semana pasada, por ejemplo, cuando hablábamos del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Les di un problema, creo que lo tengo por acá. Me imagino que ya lo hayan hecho, ¿no? No sé dónde está esto. Creo que era hablar algo de... A ver, un ratito. No sé, pero era algo de dos móviles, si no me equivoco, ¿no? Era algo de dos móviles, en la cual creo nos pedían hallar... ya creo que nos pedían hallar el tiempo, no sé, algo así. Ya, perfecto, creo que nos pedían hallar el tiempo, algo así, ¿ya? Entonces, allí, por ejemplo, un joven me dijo, no, profesor, que yo lo he hecho, no sé qué método utilizando. Yo le dije, no es ningún problema. El alumno, el estudiante o la estudiante lo puede hacer por cualquier método. Y yo le dije que lo había solucionado, creo que utilizando el teorema de Pitágoras. Y quedamos para darle solución quizá el día de hoy, ¿no? Ya eso lo podemos hacer, no hay problema. Ya, para que ustedes vean de que no solamente existe una forma, o sea, un camino. Las ciencias físicas, ¿no?, se valen de las ciencias matemáticas, o sea, utilizan los teoremas, los enunciados, los postulados, todito de la parte matemática, porque su solución es matemática. Entonces, en ese sentido, ¿no?, sabemos de que las ciencias matemáticas, ¿no?, es como si fuese, pues, ¿no?, ahora vamos a ver si cabe la comparación, como si fuese, ¿no?, una planta, ¿no? Una planta, pues, es así, tiene, pues, cualquier cantidad de raíces, pero solamente llega a un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es el fruto. Igualito en las matemáticas, ¿no? Tiene varios caminos, ¿no? Tiene varios caminos, y el objetivo es darle solución al problema. ¿Ya? Así que cualquier método que utilice el joven, pero lo va a plasmar, lo va a tener que realizar la forma de cómo ha solucionado su problema, porque si me pone datos y respuestas, simplemente yo le voy a poner no hay procedimiento, y si pongo no hay procedimiento, equivale a cero esa pregunta, ¿ya? Muy bien, entonces después del gráfico, jóvenes, ¿no?, ahora viene fórmula, o sea, yo debo de buscar la fórmula, pues, ¿no? ¿Qué datos tengo acá? Tengo velocidad inicial, espacio, tiempo, listo, y incógnita, velocidad final. Perfecto, ahora vamos a ver por aquí. Tengo espacio, tengo velocidad inicial, pero ojo, aquí hay aceleración, ¿ve? Pero aquí no me dan, pues, ¿no?, aceleración, ¿ya? Ahora vamos a ver. ¿Qué otra fórmula puedo utilizar acá? A ver, tengo incógnita, velocidad final, dato, velocidad inicial, no hay aceleración, pero sí hay tiempo. ¿Qué más puede ser por acá? A ver, velocidad final, velocidad inicial, ya, también aceleración por acá. Velocidad final, velocidad inicial. Ajá. Bueno, como nos hemos inventado un problema, imagínense, pues, ¿no? Aquí sí nos estaría faltando un dato, ¿no? O quizá podemos encontrarle, pero no. Si comparamos las fórmulas, creo que aquí nos estaría faltando un dato, ¿no? ¿Qué dato nos está faltando? O podría ser la aceleración, para hacerlo fácil, ¿no? Podría ser la aceleración, o podría ser quizá... Profesor, disculpe, con la fórmula 4 creo sale. A ver, vamos a verlo. En la fórmula 4, el espacio tenemos, la velocidad final es incógnita, velocidad inicial 0. Claro, lógico, muy bien, el joven, perfecto, ¿no? Agarramos la fórmula número 4, ya, miren, ve, estamos comparando nuestros datos, ya estamos comparando nuestros datos con las fórmulas, y efectivamente, ¿no? El joven tiene mucha razón. Agarramos esta formulita número 4, agarramos la fórmula número 4, ¿ya?
donde dice que el espacio es igual, ¿no?, a la velocidad final más la velocidad inicial multiplicado por el tiempo, pero todo esto está dividido entre 2. Perfecto. Ya, yo voy a despejar la velocidad final, si quiero, o si no, voy reemplazando datos, ¿no? Pero si despejara la velocidad final, ¿cómo me estaría quedando? Miren, ve. Lo primerito, el 2 pasa a multiplicar al espacio. O sea, este 2 pasa a multiplicar al espacio, ¿verdad? Bien. El tiempo, a ver, vamos a ver. El tiempo estaría pasando a dividir acá. ¿Qué me está quedando? Me está quedando la velocidad final más la velocidad inicial, ¿verdad? Estamos, ¿no? Estamos. Entonces ahora, si yo despejara la velocidad final, que es la incógnita, si despejo la velocidad final, simplemente la velocidad inicial, a ver un ratito, pero acá el tiempo está multiplicando a ambos, ¿no? Ya, a ver, vamos a chequearlo por, sin pasar el tiempo acá después, ¿ya? Un ratito. Ya, a ver, vamos a ver. Si es que lo pasara, la velocidad final, aquí me estaría quedando así. Velocidad final sería igual a 2 veces el espacio dividido entre el tiempo menos la velocidad inicial. A ver, vamos a chequear con esta formulita y también si es que lo reemplazamos datos acá. A ver, un ratito, vamos a borrar esto. $500 va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad menos 0, en este caso es menos 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque parte del reposo, menos 0, ¿ya? Esto está multiplicado por el tiempo y esto está dividido entre 2, ¿verdad? Listo. Velocidad final menos 0 solamente va a ser velocidad final, ¿verdad? Velocidad final. Ya, 500 por 2 va a ser 1000. ¿Sí? 500 por 2 va a ser 1000. Y aquí va a ser sobre el tiempo, va a ser igual a la velocidad final. ¿El tiempo cuánto es? A ver, vamos a cambiarle de dato al tiempo para que sea un poco más exacto. Aquí vamos a ponerle 50, ¿ya? Y también aquí sería... Es un problema que nos hemos inventado. A ver, vamos a cambiarle. ¿Ya? Profesor. Sí, joven. Profesor, disculpe. Su problema tiene que ser con la fórmula 4 porque cuando usted lo pone igual los datos, la velocidad final, como está poniendo, sería un X, el X pasaría a ser igual y sería 500 por 40 sobre 2. Porque como usted mismo lo ha planteado su problema, tiene que ser con la fórmula, porque tendría que ser, no tendría que ser, la velocidad final no tendría que ser necesariamente un X. Ya. A mí así no me sale 1000, porque sería X más 0 en el paréntesis, y el X pasaría a ser igual. Ya, y el 500 entraría a multiplicar y al 40. ¿A cuánto te está resultando a ti? A mí me sale 1000, me sale. ¿1000 te sale, joven? Sí, profesor. A ver, un ratito. Velocidad final, 2 veces el espacio es 2 por 500, es 1000. No, pero el tiempo no lo estás considerando. A ver, chequéalo bien, el tiempo no lo estás considerando. Porque por ambos casos, mira, si tú le has trabajado con 40, ya, si le has trabajado con 40, te saldría 25, pero en cambio... Sí, profesor, por eso me refería que el X que va en su paréntesis, usted páselo a hallar de frente nomás, y el 500 entre al paréntesis. A eso nomás me refería. Ah, ya, no hay problema. Por eso, como te digo, ve, yo le estoy aplicando directamente con esta fórmula acá, y habiendo despejado la fórmula acá. ¿Y para qué? Para comparar, para que vean que sale igual. Le he cambiado de dato, ya no es aquí, el tiempo no es 40, sino 50 le he puesto, ¿ya? Para que vean que la división sea más fácil.
Es por eso que acá, al reemplazar datos, me sale, el tiempo me está saliendo, perdón, la velocidad final me estaría saliendo 50, ¿no? Y en este caso igualito, si la velocidad inicial es 0, todo esto se convierte en 0. ¿Qué me queda? La velocidad final 2 veces el espacio sobre el tiempo. 2 veces el espacio es 1000 sobre el tiempo, que en este caso le he cambiado, que es 50, va a ser igualito a esto, 1000 entre 50. Y también por acá me sale 20, en este caso 20, pero si tú trabajas con el 40 inicial del tiempo, te va a salir 25 por ambos casos, tanto por el método de acá, como por el método de acá, ¿ya? No sé si lo están viendo, acá esto, o sea, aquí, de esta fórmula 4, he tratado de despejar la velocidad final, he tratado de despejar inicialmente, y aquí cuando yo le aplico, ¿no? Reemplazo datos, el espacio es 500, 2 por 500 es 1000. El tiempo lo he cambiado, como digo, a 50, ¿ya? Lo he cambiado a 50. Entonces, 1000 entre 50 me va a salir como si fuese 100 entre 5, ¿no? Y 100 entre 5 es 20. Entonces, por acá me sale, por aquí me sale también 20, ¿ya? Me sale la velocidad 20, ¿ve? Y por acá, o sea, estamos hablando 20 metros, ¿no? 20 metros sobre segundo. Así me sale la velocidad. Y acá también, acá cuando estoy trabajando con la misma fórmula, pero sin despejar la velocidad final, estoy, mejor dicho, reemplazando datos. También hago toditito el reemplazo y también por aquí me está saliendo 20 metros sobre segundo. O sea, lo que yo quería que ustedes lo entiendan, ¿no? Cuando ya tenemos los datos del problema, hacemos el gráfico y encontramos la fórmula correcta, podemos utilizar cualquier método. O sea, primero lo podemos descifrar a la incógnita, como este caso, lo hemos descifrado hasta la incógnita, o inmediatamente reemplazar los datos y trabajarlo. Por eso, por aquí lo he hecho por un método, hay que llamarlo así, y aunque no creo que sea método, sino por una forma, utilizando la misma la fórmula, por una forma, y acá lo estoy haciendo por otra forma. Y en ambos casos me está resultando 20 metros por segundo, ¿ya? Es un problemita que nos hemos inventado. Este planteamiento, jóvenes, yo quería hacerlos a ustedes, ¿no? El día como hoy lo vamos a buscar más ejercicios ya con datos reales, con datos de libros, qué sé yo, para poder darle solución al problema. Ahorita me las he inventado el dato de una manera rápida, queriendo hacerles entender de que cómo se juega para solucionar, ¿no? Para solucionar problemas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Lo que yo quiero, ¿no? Porque va a ser una sola clase, termina el tiempo y se acabó, allí nomás nos quedamos, ¿ya? Va a ser una clase en la cual nosotros vamos a demostrar, jóvenes, ¿no? Vamos a demostrar lo siguiente, ¿ah? Datos, solucionario, y dentro del solucionario, al encontrar, ¿no? Una gráfica, como lo hemos hecho acá, que excelente, luego buscamos la fórmula correspondiente y luego hacemos el planteamiento, o sea, lo planteamos. ¿Cómo lo planteamos? O puede ser así, como en este método, ¿no? Despejando la incógnita, o podría ser quizá reemplazando los datos correspondientes en la fórmula que nosotros hemos elegido. ¿Ya, jóvenes? Pero van a haber problemas, esto sí vamos a dejarlo en claro, ¿no? Van a haber problemas, jóvenes, ¿ya? Van a haber problemas donde de repente va a parecer que nos falta un dato, pero va a estar escondido en una de estas formulitas, va a estar escondido calcular primero el dato que nos falta. Una vez que calculemos el dato que nos falta, recién vamos a recurrir a una de estas fórmulas para poder darle solución al problema. Entonces, en ese sentido, ¿no? Hay que tener en cuenta de que quizá, ¿no? Quizá en adelante puedan existir algunos problemitas, jóvenes, ¿no? En la cual, pues, jóvenes y señoritas, pueden existir algunos problemas en la cual vamos a tener que calcular primero posiblemente algún dato que nos faltase, ¿ya? Y luego recién vamos a analizar una de estas fórmulas para poder darle solución a nuestro problema. ¿Ya, jóvenes? No sé si hubiese alguna preguntita hasta acá, ¿ya? El día como hoy sí nos dedicamos exclusivamente a puro ejercicios y vamos a hacer ejercicios del movimiento rectilíneo uniforme y vamos a hacer ejercicios del movimiento rectilíneo uniformemente variado.
para poder comparar ambos casos, ¿ya? El uno, una sola formulita básica, que es, ¿no? Espacio es igual a velocidad por tiempo. En cambio aquí existen unas 4 formulitas. En realidad en el colegio nos dan estas 3 nomás. La 1, la 2 y la 3. A veces la 4 no nos lo dan, ¿ve? Entonces por allí como que a veces puede haber problemitas un poco algo oscuros, ¿no? Ya, bien jóvenes, ¿alguna preguntita hasta acá? Profesor, una pregunta. A ver, dime. Ya, por ejemplo, en la Fórmula 4, si nos pide hallar primero, ya que ahí está espacio, ¿no? Si nos pide hallar la velocidad inicial, ¿qué sería? ¿Sería ya nuestro X o sería solo un dato más? ¿Sería un sumando más? En ese caso, ¿cómo sería? Ya, si es que nos pidiese hallar, pero ojo, no necesariamente vamos a utilizar, todo depende del contenido del problema, jóvenes, todo depende del contenido del problema. Pueda de que el problema, cuando tú me estés diciendo, si nos pide hallar, por ejemplo, la velocidad inicial, nos pide hallar así,